Muy buenas noches. Me presento, soy Francisco y vengo para presentar la actividad número 10, la cual trata del uso de amplificadores operacionales como sumadores y comparadores. Muy bien, la base de esta actividad es que es la continuación del video anterior, que empezamos a ver los amplificadores operacionales, donde comenté que estos elementos electrónicos tienen muchas funcionalidades dentro de la circuitería. Entre una de sus cualidades, aparte de la de invertir señales y de amplificarlas, está la de el uso matemático de ellas. ¿A qué me refiero? Que se puede usar para sumar señales. Entonces lo que tenemos aquí es un circuito, bueno, más bien dos circuitos que son iguales, pero ahorita voy a explicar la diferencia. Pero aquí lo interesante es que tenemos diferentes tipos de entrada. Estas entradas son tres fuentes de voltaje distintas que se unen y todas pasan a la entrada del amplificador. Esto hace hace que funcionaran como una señal unificada. Pero para poder conservar las propiedades de estas señales, vamos a usar esta configuración del amplificador. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer es seguir en base a nuestras fórmulas. De hecho, si recuerdan, tenemos que la fórmula del amplificador, de esta formulita, el modo amplificador inversor, que si nos damos cuenta, equipar igual al voltaje de entrada con el de salida, pero con signo contrario. Y las resistencias también se dividen. Pero, ¿qué pasa si tenemos las resistencias del mismo valor? Entonces prácticamente se cancelan y queda un valor de 1. Eso es justamente lo que vamos a hacer en este caso. Por eso nuestra resistencia de aquí, la resistencia 2, tiene que tener el mismo valor que estas resistencias. Prácticamente estas funcionan en paralelo, por lo que no se están sumando. Eso quiere decir que cada entrada tiene sus 10 kiloohms de resistencia, funcionando prácticamente independientes y haciendo que gracias a nuestra fórmula se cancelen en sí mismas, por lo que ahora solo va a tomar el valor de los voltajes. Entonces vamos a checar ahora sí la simulación. Aquí, olvidé comentar, tengo en todos los amplificadores, tengo 4 volts, pero por la demostración voy a variar. Este lo voy a poner de 6 volts. Este lo voy a dejar de 4. Y este lo voy a poner de 2 volts. Ahora sí, entonces, ¿qué pasa a la hora de la simulación? El amplificador, el cual cabe destacar que su configuración está en modo inversor, nos está sumando nuestras señales y las invierte, las cuales eran 6, 4 y 2, dándonos de total 12, y ahora sí aplicando la función de la inversión y nos da menos 12 volts. Esto es prácticamente cómo puede funcionar el amplificador operacional en la forma de sumador, siempre y cuando tenemos que configurar de esta forma. Y también muy importante recordar que siempre las resistencias de la resistencia 1 y resistencia 2 de entrada y de retorno tienen que tener el mismo valor, si no eso nos puede causar una variación en nuestros datos. Y así prácticamente nuestra fórmula sería voltaje de salida es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3, todo por menos 1. Ahora sí, aplicando la inversión. Aquí abajo tengo exactamente el mismo circuito, pero con corriente alterna. En este circuito de corriente alterna es prácticamente la misma configuración que el de corriente directa, pero aquí hay algo muy curioso. Sabemos que la corriente alterna todo el tiempo está oscilando, por lo que nuestras sumas también lo harán. Actualmente tengo valores de 4 en las tres entradas de corriente alterna, por lo que nuestro valor inverso sería menos 12. Pero pues por todo el tiempo estar variando nuestros valores es por lo que va a variar. Pero algo muy curioso que podemos resaltar de este circuito es que no solo se suman los voltajes, sino que también se suman las frecuencias. Ahorita tiene en cada fuente una frecuencia de 0.2 Hz, por lo que en total suman 0.6 Hz.
prácticamente la amplitud de onda es de, más bien la cantidad de periodos que genera la onda por segundo es de 0.6. Eso es algo pues bastante curioso. Podemos incluso modificarlo. Teníamos puntos en todas, por lo que en esta si pongo 0.6, en teoría debería de darnos una frecuencia de 1 Hz. Ahí está variando bastante. Parece ser que requieren todas tener la misma frecuencia también. Eso es bastante interesante. Ahora sí, con todos a la misma frecuencia, ahora sí están funcionando bien. Llegan a los 12 y a los -12 respectivamente, porque todas todavía tienen el valor de 4. Pero sí podemos cambiar el valor de sus voltajes. Eso sí lo podemos, ahora debería llegar a 11 volts como máximo. Y sí, los voltajes no importa su valor, al igual que el circuito de arriba, pero al parecer tienen que tener misma frecuencia de onda. Eso es bastante curioso y realmente lo desconocía, pero más vale la pena conocer esos datos. Y pues así es como podemos hacer nuestra configuración de sumador de señales, tanto con corriente directa como con corriente alterna. Y en ambos pues funciona de forma esperada. Ahora vamos a pasar con la parte del comparador. Muy bien, aquí tenemos el sistema de un comparador de señales por medio del amplificador. Se ve algo confuso al principio, pero es más fácil de explicar de lo que aparenta. Prácticamente tenemos dos entradas de voltaje, cada una medida por un potenciómetro. El potenciómetro 1 lo vamos a llamar positivo por estar en la parte positiva del amplificador, y el potenciómetro de abajo vamos a llamarlo el negativo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta configuración? Prácticamente lo que vamos a generar con esta configuración es que nuestro amplificador operacional esté cambiando de modo constantemente. Porque nosotros sabemos que tenemos los modos principales, que son el modo de amplificador y el modo de no amplificador. Entonces podemos hacer el modo comparador. ¿Esto qué quiere decir? Que va a hacer que nuestra señal de salida esté todo el tiempo variando. ¿Cómo vamos a obtener esto? Podemos basarnos en nuestras fórmulas. Sabemos que cuando tenemos las configuraciones, mejor dicho, cuando tenemos el voltaje de entrada en la parte positiva, se vuelve un no inversor, solo un amplificador. Y cuando tiene el voltaje en la parte negativa, se vuelve un inversor. Entonces, lo que vamos a hacer es controlar los voltajes por medio de los potenciómetros, y pues como conocemos que la resistencia y el voltaje tienen esa relación de que a mayor resistencia pasa a mayor voltaje por esa línea, vamos a hacer que podemos mandar más voltaje en la parte positiva o en la parte negativa. Y por ende va a ser la función indicada. Por ejemplo, cuando pase más voltaje en la parte positiva, va a funcionar simplemente como un amplificador. ¿Eso qué va a hacer? Va a mandar una señal positiva activando el LED de abajo. Si por el caso contrario la señal del negativo es más alta, va a activarse el modo inversor, por lo que aquí va a mandar una señal negativa, y como va a ser un negativo, va a cerrar el circuito de arriba y va a encender este LED. Vamos a comprobarlo con la simulación. Vamos a ver qué pasa si... Muy bien, con el voltaje positivo más alto, ahora podemos ver que el circuito funciona como un amplificador, por lo que pasa la salida, y en la salida es un voltaje positivo, por lo que completa y cierra el circuito del LED de abajo. Pero si modificamos y hacemos que nuestro voltaje de la parte negativa sea más alto, vamos a hacer que ahora cambie nuestro amplificador a un modo inversor. Ahora va a mandar una señal negativa y completa el circuito del LED de arriba. Esto es bastante interesante, ya que podemos hacer que nuestro amplificador esté cambiando de modo todo el tiempo. Y aunque podría variar dependiendo de un solo potenciómetro, con dosis
más interactivo y se puede ver mejor los cambios como pueden pasar. Pero esa es la base del comparador en base al amplificador, de que todo el tiempo estás cambiando los voltajes de entrada de las respectivas activadores de modo y haciendo que el amplificador cambie. Esto nos puede servir pues para muchos casos para comparar señales y activarlas. Aquí podrían ir circuitos más complejos que no solo sean simplemente el encendido de un LED. Pero conociendo que el amplificador es capaz de cambiar de modo constantemente y no fallar, ya que podemos ver que se activa y cambia de modo pues muy bien. No tenemos ningún problema a la hora de cambiar de modo, tanto al inversor como al amplificador. Entonces, pues tiene muchos usos que podemos usar, aplicar en la electrónica para controlar diferentes sistemas, todo en base a esto. Y pues eso sería todo por parte de los amplificadores operacionales y hasta pronto.